El 2003 para el periodista de sucesos fue un antes y un después. Que en Madrid hubiera 100 muertos de forma violenta en un solo año, eso no se había visto nunca. Si tú obligas a una persona a arrodillarse, es un acto de ejecución. El cuerpo tenía entre los pies un naipe y las de copas. Estaban relacionados los elementos balísticos de Alonso Cano, Plaza del Mar y del Bar Rojas. Ocurrido en Madrid, un ciudadano ecuatoriano está herido grave después de recibir un tiro en la cara. Junto al herido había un naipe con la figura del 2 de copas. Nuestro departamento de balística nos hila los 4 casos. Ahí ya te planteas, dices, ostras, esto es un asesino en serie. Aquí el problema era no generar alarma social. Ese naipe ya es un antes y un después. Es el asesino de la Baraja. ¿El asesino de la Baraja? De los crímenes de la Baraja. Un asesino en serie. Había 2 cuerpos tiroteados y que había 2 cartas al lado de los cuerpos. Cada hora que pasa es una hora menos para que se produzca la siguiente víctima. Si había matado a 6 personas al azar, ¿por qué no iba a matar a 30? ¿O a 40? Estás ante un auténtico asesino y que esto no sabes Dios cuándo lo va a parar. Si tú matas por reconocimiento, tú matas para demostrar que eres superior a los demás. A la policía, por supuesto, pero también desprecias a la sociedad. Porque lo que dices a la sociedad es: vosotros no me importáis nada y os puedo matar cuando quiera. ¿Por qué? Porque obedece al hecho de que te estás resarciendo de las humillaciones. ¿Por qué quieres reconocimiento? Porque quieres poder. Porque antes te has sentido humillado. Esta es la idea fundamental de un asesino por reconocimiento. El crimen de la Baraja está relacionado con Javier Rosado. Lo sé porque yo he dormido con él en la cárcel. Una de las llamadas que se reciben en esa centralita que se abrió al público fue una llamada sorprendente también de un hombre que les indica que el crimen de la Baraja está relacionado con Javier Rosado, que es el asesino del rol. E indica, lo sé porque yo he dormido con él en la cárcel. Los asesinos del rol estaban en prisión. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Javier Rosado y Félix Martínez, culpables del asesinato con ensañamiento de Carlos Moreno, un empleado de limpieza de 52 años, al que eligieron como víctima en la fase final de un juego de rol inventado por ellos. Dices, a ver si hay algún tipo de conexión o de alguien que pasado el tiempo quiere recordarlo y su marca es el naipe, es el as de copas. Lo primero que hacen es localizar de dónde proviene esa llamada. Y llaman a ese número de teléfono y el que contesta dice Hotel León. Buscan el domicilio al que está adscrito ese número de teléfono. Y de inmediato pues van allí. Va un grupo de guardias civiles para ver de qué se trata. Y efectivamente, en las cercanías del Retiro, del Parque del Retiro de Madrid, había algo León, pero no era el Hotel León. Era una clínica psiquiátrica, un establecimiento psiquiátrico cuyo titular era el doctor León. Y el número desde el que habían llamado a aportar esa pista era el de una cabina que había en un patio del propio establecimiento. Y cuando hablan con los encargados, pues les dicen que es una cabina que está en el patio y que puede utilizarla cualquiera. Los investigadores intentan tirar de ese hilo de la clínica del doctor León,
pero se acaban dando cuenta de que todo es una broma de uno de los pacientes ingresados en ese centro. Mientras tanto, una gran parte del equipo policial continúa en la escena del crimen de Arganda. 150 policías y guardias civiles buscan al asesino o asesinos de La Baraja. Anoche un hombre murió a tiros y la mujer que le acompañaba está en estado crítico. El cadáver del hombre de mediana edad, junto a él el cuerpo gravemente herido de la mujer, los 2 rumanos, y 2 cartas, el 3 y el 4 de copas, aparecieron en este lugar. Hay miedo entre los vecinos y todos se hacen la misma pregunta. ¿Este crimen es obra del asesino de La Baraja? Cuando llegamos a la escena del crimen, eran 2 víctimas. La mujer ha sido trasladada al hospital. Nos encontramos a George en el suelo, de bruces, caso de bruces, una ejecución total. Se deja la zona acotada por patrullas y al día siguiente lo que hacemos es, en ese escenario dificultosísimo de monte y de pasto bajo, pues tratar de encontrar algún vestigio más, sobre todo algún proyectil o alguna vaina. El cuerpo del hombre presentaba orificio de entrada y salida y no fue posible localizar el proyectil. En este caso tampoco apareció ninguna vaina. Por ese dispositivo cazavainas que incorporaba a la pistola. La mujer fallece en el hospital. La autopsia de Doina nos dice que se ha protegido, mientras el asesino le dispara a su marido. Ella tuvo que tener ese segundo, 2 segundos, porque ese instinto de supervivencia hace que se gira a ver qué es y a protegerse con los brazos, y algún disparo le entra por el brazo, aunque le hiere luego mortalmente. En la autopsia de Doina se recuperan de la cabeza 3 envoltorios del proyectil, de la bala. Y con esas esquirlas también se pudo analizar y cotejar con los proyectiles recogidos por la policía en su homicidio. Y también se comprueba que habían sido disparados por la misma pistola, por una tocaré. No había testigos del hecho. Ya habían pasado 3 años de la inauguración del metro, que estaba a unos 200 metros aproximadamente del metro de Arganda. Entonces era lo que se podía denominar un despoblado. En Arganda nadie ha visto nada, no hay testigos, de manera que la Policía Nacional y la Guardia Civil investigan en el círculo cercano de las víctimas porque quieren saber qué es lo que ha sucedido. La última víctima del asesino de La Baraja murió ayer. Se trataba de una mujer rumana tiroteada junto a su marido que murió en el acto en Arganda del Rey. Eran una pareja rumana que llevaba aquí unos 3 meses. Trabajaba en una empresa ahí en la zona de San Fernando de Henares, que era soldador. La mujer, la pobre, llevaba aquí 2 semanas. Tenían también 2 hijos con deficiencia. En fin, que de verdad me sentí por la parte, ¿no? también de los hijos, ¿no? Que quedamos por ahí sin padre, sin madre. Es que esas 2 víctimas las echas a tu espalda, porque dices, si yo hubiera sido más rápido trabajando, ¿podía haber evitado esto? Hombre, muy difícil porque Tres Cantos, el hecho en Tres Cantos es un 7 de marzo y esto es un 18, 11 días. Para un caso de este tipo es prácticamente nada. Dentro de que no te puedes considerar responsable de esas 2 muertes, pero sí pesan, ¿eh? Tras los crímenes de Arganda, el equipo conjunto de Policía Nacional y de Guardia Civil decide explicar todo a los medios de comunicación.
Algunos forenses empiezan a hablar de un asesino en serie. Los ciudadanos descubren que los crímenes en los que han aparecido naipes no son los únicos cometidos por la misma persona. También están el del portero de Alonso Cano y los crímenes del Bar Rojas. La Guardia Civil aprovecha ese momento para lanzar 3 retratos robots que habían hecho los 3 supervivientes de los crímenes. La delegación del gobierno ha difundido 3 retratos robots. Es el retrato robot hecho con la descripción de una de las víctimas que logró sobrevivir. Eso ya fue volvernos locos con la información, porque se crea un revuelo mediático tremendo y es cuando el asesino de la baraja, el del naipe, ocupa todos los días portadas de periódicos. En aquel momento, pues imagínate, ¿no? Que en aquel momento pensábamos que el asesino de la baraja iba a ser el asesino del Zodíaco, alguien que iba a seguir echando el pulso y que yo creo que todos los periodistas teníamos la esperanza de que contactase con nosotros, el asesino de la baraja. Yo creo que existía esa... fantaseábamos con eso. Las cartas se trataron de interpretar de 1000 maneras y además recuerdo grandes falacias informativas relacionadas con una interpretación. Según los entendidos en esoterismo, las cartas encierran una simbología con la que el asesino podría estar diciéndonos algo. El as de copas es la belleza, el bienestar, pero si se invierte, significa inestabilidad y quizás la muerte. El as de copas no es una carta escogida al azar. Cuando nos vamos a ir de juerga decimos, vámonos de copas esta noche. Y lo que está haciendo este hombre, lo que está haciendo este asesino es irse de copas. Había teorías que hablaban del juego de rol. Había teorías que decían que esto era una competición entre varias personas en las que uno dejaba una carta, otro dejaba otra, y así sucesivamente, que no estaríamos ante el mismo autor, sino ante alguien que está haciendo ese siniestro juego, ¿no? Hubo quien, trazando un mapa, se dijo que se estaba componiendo una especie de estrella satánica. La clave estaría en una estrella de 5 puntas que iría señalando los sitios donde deja su rastro de muerte. Esta estrella representa a Satán. Había una teoría esotérica y se recurrió, yo creo que desacertadamente, a videntes, a personas expertas en este tipo de historias. Por lo tanto, el próximo crimen podría producirse el Jueves Santo. Que no llevaron absolutamente a ningún lado. Hay una hipótesis que hayan tragado muchas películas baratas americanas de psycho killers que utilizan todo tipo de parafernalia y él, desgraciadamente, en su rigidez mental, pues ha sido bastante poco original y ha utilizado la simbología de la baraja española. En general, los asesinos en serie no suelen ser esotéricos, porque en los crímenes que están asociados con componentes demoníacos normalmente hay una manipulación muy grande del cuerpo. Y este era un homicidio muy limpio, donde no hay interacción de ningún tipo y dura muy poquito tiempo. En este caso, lo fundamental está en el acto de matar. Es decir, tú eres un tirador experto y vas a poder demostrar que vas a matar cuando quieras y a quien quieras. Los investigadores descartan también la hipótesis del esoterismo, basándose en otras líneas de investigación. Tienen que ver con un punto azul que ha aparecido en el reverso de algunas de las cartas. Y ese 3 y ese 4 de copas sí tienen la firma del asesino de la baraja, tienen el puntito azul detrás de la carta. Y son de la misma baraja, son de la misma marca, del mismo color, del mismo formato y modelo que el 2 de copas. Ese punto podría ser provocado para que el autor se asegurase de que no le salían otros simuladores. Ese punto no había aparecido en la otra carta del crimen de Barajas. Hasta ahí no supimos el motivo, no supimos por qué era. Está convencido, ¿no? Está súper seguro que las de copas estaba allí de casualidad. Se le caería a alguien, algún niño, a alguna persona, se le cayó esa carta.
Yo me imagino que por la noche, después de actuar en Alcalá de Henares, en el Bar Roja, luego cuando él viera los telediarios para complacerse de su obra, pues vio lo de la carta y le llamó la atención como, pues, ¿verdad? Pues esto podía ser una firma mía, una seña de identidad, y por eso en 3 cantos ya la tira y la firma. ¿Cómo firma la carta? Con ese punto. El cuerpo tenía un naipe, el as de copas. Salió tanto en los medios de comunicación, tanto el as de copas, el asesino de la baraja y tal. Él se lo apropió como su firma, ¿no? Si uno iba matando, pues iba dejando eso como que, oye, aquí soy yo, ¿no? La construcción del asesino de la baraja se construye él, por supuesto, dejando esos naipes, pero es una construcción mediática, es una construcción de la prensa. Ese elemento distintivo que da la baraja le sirve a la prensa para construir todo un personaje. E incluso para crear la ficción, porque era una ficción, al fin y al cabo, que él de alguna forma intenta comunicarse, casi como el asesino del Zodíaco, intenta comunicarse con alguien a través de esas barajas. Lo que indica es que el sujeto no es que fuera muy creativo, ¿verdad? Sino que la rúbrica que buscó se la dieron hecha. Y yo creo que aquí las cartas, más allá que claramente reivindican un determinado crimen, es un componente más de escenografía, de atrezzo. Convivir en una sociedad donde hay un supuesto asesino en serie. La alarma que despertaron sus crímenes han calado en la sociedad madrileña. La alarma social, la terrible sensación de que alguien podría acabar en cualquier momento con la vida de cualquier persona. Va a seguir matando. Este sujeto, como le dejemos, llega al rey de copas. A partir del 3 y 4 de copas, de nuevo se pone, y permíteme la expresión, el cronómetro se pone a 0. Empezamos a ver cuándo volverá a matar. Ese titular de quién será el 5 de copas es la verdad muy polémico porque estás creando una alarma social. Te puede tocar a ti. Estás diciendo todo el mundo está en la diana, porque puede ser cualquiera. Cualquiera que esté en la calle puede ser el objetivo del asesino de la baraja. Mientras en Madrid crecía el temor a un nuevo asesinato, los investigadores se centran en las Tokarev registradas legalmente en la comunidad. Solo hay 36 y una a una se requisan y se comprueban. El propietario de una de ellas llama la atención de los investigadores. Este hombre vivía a menos de 2 kilómetros del lugar donde asesinaron al matrimonio, a George y a su mujer, en Arganda del Rey. Era un chalecito adosado. Entonces, nosotros llamamos a la puerta, nos abre este señor, le decimos que nos entregue, que él tiene una Tokarev, nos dice que sí. Debajo de la escalera tenía un baúl de madera con varias armas. Él vio que estábamos muy minuciosos en la gestión y de repente, pues, sube. Sube las escaleras, le vemos que sube. Y de repente empezamos a oír como si montaran un arma. Entonces mi compañero y yo montamos nuestras armas. Se escondió en la puerta del salón mi compañero. Yo me dirigí a él, Antonio, baje usted, ¿qué hace? Y seguíamos oyendo clac, 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 clac. Dijo, este hombre o se suicida o baja a matarnos. Allí los segundos se nos hicieron eternos. Y ya de repente baja con un maletín. Ya nos dijo que sí, que había escondido 2 armas, que las había desarmado. Él no tenía licencia de tipo B para mantener ese arma. Entonces era un delito de tenencia ilícita.
Se solicitó una entrada de registro y en la habitación del hijo había una fotografía con un naipe. tenía un parecido físico a lo que era el retrato robot. Tenía un zapato con unas manchas de sangre. Una zapatilla de deporte manchada de sangre es la última pista para dar con el asesino de la Baraja. Del análisis de esta zapatilla depende si se descarta definitivamente la relación de los arrestados con los crímenes del naipe. Pero luego el laboratorio nos confirmó que no era de ningún grupo de los que teníamos indubitados. Se demostró que una coartada que tenía buena, perfecta, de que no tenía absolutamente nada que ver. De momento se descarta que los tres detenidos en Arganda tengan relación con los asesinatos del naipe, aunque tuvieran en su poder un arma similar a la que buscan las fuerzas de seguridad. La otra línea de investigación con respecto a esa pistola Tokarev es que el arma haya podido ser introducida en España de manera ilegal. En ese caso, la hipótesis principal apuntaría a un militar que hubiese estado destinado en la guerra de los Balcanes. Uno a uno, los investigadores van consiguiendo las fotos de todos esos militares y se las van enseñando a los supervivientes. Pero los militares no son los únicos que han podido introducir en España un arma de forma ilegal. Viendo que había tenido cierta precisión en el hecho del Barrojas, pues incluso se investigó a miembros de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, incluso de la Federación de Castilla-La Mancha. Y también militares, guardias civiles, policías nacionales, miembros de la seguridad privada que tienen adiestramiento en el uso de armas de fuego. Otras líneas también, los circuitos de importación de armas. Se miraron también muchas bandas de kosovares. También que perteneciese también fueron de extrema derecha, xenófobos, ¿no? Que podía ir por ahí también los tiros. Cuando tú te involucras mucho en una investigación, eres consciente de que si tú no das una respuesta rápida, el contador de muertos sigue subiendo. Te duele porque te sientes que estás fracasando, que tu trabajo no lo estás haciendo bien, que a lo mejor le estás dedicando 16, 18 horas al día, pero que no es bastante. Porque además te acuestas y cuando llevas media hora de repente se te ocurre una idea y dices, no puedo dejar que se me olvide, te levantas, la escribes. Y un porcentaje muy alto hemos pasado por urgencias con crisis de ansiedad pensando que eran infartos y sí. Todos sus hombres, por el momento, han desaparecido. Y nos vamos a dar ahora una vuelta por los mítines de la campaña electoral. Inicio de campaña del candidato socialista a la presidencia de la Comunidad, Rafael Simancas. Esperanza Aguirre, la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, ha iniciado oficialmente su campaña con la tradicional pegada de carteles. A principios de mayo comienza la campaña para las elecciones que se van a celebrar el día 25. Coincidiendo con este clima político, aparece un nuevo sospechoso. En base al retrato robot que hizo la superviviente del Barrojas, llegó el caso concreto de un hombre de Alcalá de Henares que alguien le había reconocido por sus características físicas y que encajaba en el retrato robot. Se le muestran fotografías a la misma testigo del Barrojas y nos identifica a una persona como autora de los homicidios del Barrojas. El sospechoso era una persona muy conocida dentro del entorno skinhead. De hecho, le llamaban, entre ellos mismos, le llamaban el fichaje. Porque se caracterizaba incluso dentro de ese entorno por ser un tipo especialmente peligroso, comprometido con su ideología. Había sido militar y había estado en algunos de los países implicados en los conflictos de la antigua Yugoslavia, los conflictos de los Balcanes.
estamos detrás del que pensamos que es el autor y puede volver a matar. La cuestión era someterlo a 24 horas a seguimiento. Todos los funcionarios del grupo de homicidios hicimos cuadrantes para hacer seguimientos a esta persona. No puedes dejarla 5 minutos, porque en esos 5 minutos puede volver a matar. Colocaron un dispositivo de vigilancia de 24 horas, súper intenso. Del transcurso de los seguimientos y de las observaciones telefónicas, no se podía determinar de manera clara ni su participación ni la ausencia de participación en los hechos. Consigo averiguar por parte de algún representante político que ya lo sabe. Hay ciertos miembros de la delegación de gobierno del Ministerio de Interior que ya te transmiten tranquilidad, que el asesino de la Baraja está a punto de caer. Se decidió proceder a su detención para practicar registros. Sabíamos que al margen de la detención íbamos a tener la confirmación de si era él o no era él, y ese día se acababa para bien o para mal. Se estableció un dispositivo de cierre para su detención en el domicilio, que era un chalet. Y como primer equipo de detención estábamos 3 investigadores de homicidios. Había cierta tensión porque era una persona que imponía cierto respeto por su presencia, su constitución física y de sus antecedentes. Incluían atentado contra agente de la autoridad y había comido prisión por eso. Cuando salió, abrió la puerta del portón del garaje, le gritó alto policía. En base a su peligrosidad, uno de los compañeros le tenía apuntado con el arma, le puse la mano en el cuello y con el brazo le luxé para llevarle al suelo y le engrilleté. Cuando le estaba inmovilizando, él preguntó que por qué le estábamos deteniendo. Le dije que estaba detenido por un delito de homicidio. Y se relajó. Y dijo, vale, por cualquier otra cosa vale, pero por homicidio no. La policía ha detenido en Alcalá de Henares a un joven de 25 años por su presunta relación con el doble crimen ocurrido en febrero en un bar de la ciudad. El detenido trabaja como portero de discoteca y es conocido por sus ideas xenófobas. Se hizo su registro en su domicilio. Y bueno, más allá de encontrar armas, no encontramos indicio alguno que le relacionasen con los homicidios que estábamos investigando. En los registros no hay nada relevante, pero el juez dictamina la prisión preventiva para el sospechoso. Y mientras tanto, los investigadores intentan hallar pruebas que lo incriminen, pero sin embargo, pasan los días y no se encuentra ni una sola prueba. Tras 18 días en prisión, el juez ha puesto en libertad con cargos a Francisco Javier. Es un momento de mucha tensión por todas las injurias que se han dicho sobre mi hermano, cosa que era muy fácil de averiguar, de que él no ha estado en Bosnia, que no ha estado en Kosovo, que era un militar profesional. Una detención que estuvo marcada por la polémica. Fue llevada a cabo en contra del criterio de los investigadores de homicidios, que la veían precipitada. Todos los miembros del grupo de homicidio de la policía, de la brigada, estaban en contra de esa detención. Todos. Un Madrid en el que la seguridad sea aquello que nos acompañe en nuestras calles, en nuestras casas. Javier Antuñano es detenido por una instrucción política. A Antuñano se le detiene 3 días antes de las elecciones. 4 años más de incremento de la criminalidad. Miren, déjense de historias. Eso es una detención que se podría calificar de política. Aquellos que sufren la inseguridad. Porque determinado comisario, responsable de una unidad de policía judicial, decide que hay que detener. En contra del criterio
de los investigadores de homicidios. Confianza en las comunidades, en las ciudades. Si antes de unas elecciones se logra detener al autor de todos esos hechos delictivos que han provocado la muerte de 6 personas, eso es un refuerzo para los políticos con responsabilidad. Yo creo que esto es tan antiguo casi como la política, ¿no? Que los políticos tienen prisa. ¡Y nosotros vamos a ganar! Meten prisa a algunos responsables policiales. Seguimos con las investigaciones y yo creo que caerá. Nosotros, a nivel de grupo de investigación, no recibimos ningún tipo de presión. Ninguno. Si alguna vez existió esa presión, yo le agradezco a mis superiores que no me la transmitieran y que se la comieran ellos, pues hicieron un trabajo magnífico, porque nos dejaron trabajar como había que hacerlo. Lo hicieron como lo que son, policía. Por muy arriba que estén, policías. Bush ha hablado del fin de las operaciones militares, pero no ha dicho exactamente que la guerra ha terminado. Van pasando los meses y todo el mundo teme, está a la espera de que aparezca ese 5 de copas. Cuando empiezan a pasar las semanas y ver que no ocurre nada, empiezas a lucubrar y a hacer cábalas. Yo particularmente pensé que había huido de España o que se había suicidado. Se llegó a pensar, y yo fui de los convencidos, está en la cárcel. Se ha retirado de circulación porque está en la cárcel, ¿no? Yo quería que siguiera actuando. Bien entendido, que fueran actos que se frustraran. Porque cada nueva aparición va a dejar nuevas pistas. Va a dejar un casquillo, va a dejar un testigo. Sin embargo, no hay noticias del asesino de La Baraja y los medios de comunicación pierden interés por el caso y se dedican a otras cosas. El asesino del naipe también llega un momento en que empieza a bajar en intensidad. Gracias a Dios no mata, con lo cual el asesino del naipe queda en un segundo término y eso también hace que, periodísticamente hablando, pierda mucha intensidad. Pero vamos, yo estoy entre los que seguía prácticamente semana a semana yendo a la comandancia de la Guardia Civil o a la Brigada de Policía Judicial de Madrid a interesarse por la evolución de la investigación, ¿no? A mí me parecía mentira que aquello se fuese a quedar así, ¿no? Si matas de esta manera, donde no hay una gratificación, donde no hay una fantasía muy vinculada con la manipulación del cuerpo, y matas de esta manera tan aséptica, y vas en un juego desafiante con la policía, esto te quema muchas energías. Y luego es que él, en un punto, se hizo una pregunta y es, bueno, ¿y de qué sirve que todo el mundo me tema si nadie sabe que soy yo el asesino de La Baraja? Recibimos una llamada de la comisaría de Puerto Llano, manifestando que había una persona allí que había aparecido diciendo que él era el asesino del naipe. Los policías y los guardias civiles desplazados ahora a Puerto Llano tienen hasta 72 horas para tomar declaración a este hombre, que se dispone todavía del arma utilizado por el asesino de La Baraja. Se podrá dar carpetazo. La persona que se enteró fue Alfredo Galán Sotillo. Había sido militar, profesional. Se ha entregado, al parecer porque iba bajo los influjos de bebidas alcohólicas, en cierto estado de embriaguez. Allí al principio no le hicieron caso, pero cuando dijo que podía aportar un dato que le quitaría las dudas a los investigadores, y aportó el dato de que él pintaba un puntito por detrás a las cartas, era de los pocos datos que habíamos conseguido mantener a salvo de los medios de comunicación. Pues en ese momento a ellos les determina claramente que efectivamente, ostras, es el asesino de La Baraja.
Pero claro, entre que llegan los de homicidios de Madrid, se avisa a la autoridad judicial, se pide un abogado de oficio, él está durmiendo en los calabozos, con lo cual se le pasa la borrachera. Cuando le van a tomar declaración, que ya está todo preparado, él dice que no. Que él no va a decir nada, que todo lo que ha dicho es mentira y que no piensa declarar. Aunque tuviéramos la información del punto, ese resquicio de duda siempre existía, ¿no? Intentamos, con cierta presión, hasta donde podemos llegar, hacerle ver que no tiene vuelta atrás lo que ha dicho. Otras personas en esa situación muestran más nerviosismo, llora, te dice que no, te suplica que no. Este en absoluto, súper frío, mirada ausente, con muchos tics en los ojos. Yo le veo una persona muy extraña. Los investigadores piden un orden de registro para poder acceder a la casa de su padre en Puerto Llano, porque allí llevaba viviendo unas semanas. Iniciamos el registro. En las primeras habitaciones no encontramos nada, pero encontramos un proyectil que había sido percutido, pero no había sido defragado, en fin, que no había disparado, ¿no? Que es donde se encasquilló, la cogió. Y también gilipollas, tío. El tío cuando le cogimos cambió de color, ¿sabes? Y en un momento determinado, y espontáneamente, él dice, ¿puedo colaborar? Reconoce los hechos y empieza diciéndonos que el cartucho dónde venía, la ropa con la que había cometido los homicidios, dónde estaban. Nosotros buscábamos, obviamente, le buscábamos la pistola. La pistola, él dice, que junto con una redecilla de color roja, la había tirado a un contenedor. La pistola no aparece en ninguno de los registros. Nunca se encuentra, nunca se ha encontrado. Nos trasladamos a la Brigada Provincial del Cuerpo Nacional de Policía y ahí ya empezamos a tomar declaración. Y donde él dio todo tipo de explicaciones de cómo había ejecutado cada crimen. Aparte de contar lo del puntito, que no lo sabía casi nadie, cuadraba todo con las inspecciones oculares, con las reconstrucciones que se habían hecho. Alfredo Galán va explicando uno a uno todos los asesinatos. Da detalles que no han aparecido en ningún momento en la prensa. Incluso cuenta que dejó de matar porque empezaba a hacer calor y no se quería poner los guantes de cuero. Yo ahí tiendo a quitarle un poco de veracidad a ese comentario. Estoy convencido de que en abril y mayo todavía, si hubiera ido con algún guante fino, no hubiera llamado mucho la atención y menos iba a las 3 de la mañana, como pasó en Tres Cantos. Él deja de matar porque ya hay un pressing mediático importante, está el retrato robot saliendo en todos los telediarios, ya se habla de una persona con formación militar, que muy posiblemente haya estado en la zona de los Balcanes. La policía y la Guardia Civil han intensificado su búsqueda y... Joder, pues siente un poco el aliento del cogote, ¿no? Ostras, se están aproximando mucho. Los periodistas creamos el mito del asesino del naipe, pero también lo paramos, porque una vez que nosotros en El País publicamos que había un asesino en serie en Madrid, este tío dejó de matar. También pienso que se habría llegado a él tarde o temprano, ¿no? De hecho, él estaba en la lista que manejaba la Guardia Civil, porque esa lista la manejaba la Guardia Civil, de soldados que hubiesen estado destinados en Bosnia y que hubiesen tenido algún tipo de tratamiento psiquiátrico, estaba Alfredo Galán.
No sabemos los días, semanas que hubiéramos tardado, eso sí que es incierto, pero que le teníamos en cartera ya desde pocos días después de cometer el último hecho. El autor ya estaba en nuestro punto de mira. El presunto asesino de La Baraja se entregaba hace una semana declarándose autor de los 6 asesinatos cometidos entre el 24 de enero y el 7 de marzo. En el momento en que salta la noticia de su detención, todo el mundo quiere saber quién es Alfredo Galán y por qué ha hecho lo que ha hecho. Alfredo Galán ha fracasado en todo lo que había hecho en la vida. Fracasa hasta como asesino en serie, que apuntaba maneras, pero fracasa hasta como asesino en serie. Alfredo Galán intenta ser guardia civil y no pasa las pruebas físicas. Sorprendentemente pasa las psicológicas, pero no pasa las pruebas físicas. De manera que seguidamente pues lo intenta en el ejército, ahí sí lo aceptan. La primera misión que le mandan es en los Balcanes. Está en 2 ocasiones. En la primera de ellas, su labor es conducir un camión, vigilar dónde hay minas antipersona. Era conductor. Su expediente militar también es muy mediocre. Compra por 400 euros una pistola Tokarev y 200 cartuchos. Y lo introduce todo en un combo, que era un aparato que había antes, que era televisión y vídeo junto, y lo mete ahí para traerlo a Madrid. Él dice que le gustan las armas y se trae esa Tokarev no con la idea de convertirse en asesino, sino sencillamente porque le gustan las armas. En noviembre-diciembre del 2002, apenas 3 meses antes de producirse los crímenes, la siguiente misión que le van a encargar es ir a Galicia a recoger chapapote. Y de pronto él, que viene de una situación que intuyo especialmente violenta y de confrontación, que quería descansar, se encuentra con algo que yo creo que no tolera. O sea, ahí su pico de frustración creo que llega a un máximo. Tiene varios episodios que de hecho le valen broncas con los superiores. Le mandan al hospital psiquiátrico al Gómez Zulla. Permanece un tiempo ingresado y al final sale de las Fuerzas Armadas hasta que se mete como vigilante de seguridad, que es el trabajo que estaba desempeñando mientras estaba cometiendo los asesinatos del naipe. Y de hecho, durante los 2 meses y medio que estuvo matando, estuvo bajo control y revisión psiquiátrica en el Hospital Gómez Zulla por trastorno de ansiedad. Pero claro, si nadie le cuenta al psiquiatra nada, es muy difícil que detectes que estás ante el asesino de La Baraja. Cuando fuimos al juzgado, me quedé yo con él allí, solo y estuvimos un poco así, oye, pues hablando, ¿no? Y yo de verdad le digo, joder, ¿por qué matas? Dijo, es que quería saber qué es lo que siente una persona, ¿no?, a matar a otra. Le digo, la madre que te parió. Le digo, joder, pero que, oye, matando a una, ¿no? Pero es que has matado ya, joder. En unas pocas matadas, coño. No ha sentido, ¿no? Y ahí se cayó, lo único que me dijo así, dice, mi teniente, con esto escribirá un libro. Le digo, ¿un libro? Digo, un libro te voy a dar, tío. Hoy ha comenzado en Madrid uno de los juicios más esperados, el del asesino del naipe, Alfredo Galán. El
El acusado se ha sentado en el banquillo para responder de 6 asesinatos y de 3 intentos. Durante 50 minutos se ha desdicho de todo lo declarado en la comisaría de Puerto Llano. Que él no está conforme con los hechos que se fijan en el auto de procesamiento. Se ha atenido a su derecho de no declarar y no ha abierto la boca hoy en la Audiencia Provincial de Madrid. En la sesión de hoy, la dueña del bar Rojas, donde se cometieron 2 de los asesinatos, ha reconocido sin ninguna duda que Alfredo Galán es el joven que entró en el bar y disparó contra su hijo. Recuerda los hechos, los revive. Todos los días. Yo no consigo recordar a mi hijo cuando era pequeño, solamente ese momento. De sus propias palabras sabemos que Alfredo Galán mataba al azar y para descubrir qué se sentía, que después de asesinar dormía. Usted al entrar se ha quedado fijado en varios segundos al acusado. Sí. ¿Es la persona que le disparó? Sí. Yo quería que él me vea a los ojos a mí, como esa noche me los vio. La pregunta de ¿por qué hay personas que dan ese paso y matan? Esa es la pregunta que no podemos contestar. Solo podemos contestar de una manera particular, elaborando una hipótesis acerca de determinada persona. Pero no daba ninguna explicación, ¿no? Y yo creo que fue lo frustrante para todos, para la policía, para la Guardia Civil, para los psiquiatras, para la prensa, para todo el mundo, ¿no? ¿Por qué mataba al asesino de la Baraja? Porque se aburría en su casa, lo dice tal cual. Estaba en casa viendo la televisión y pensé en ir a matar a una persona. Que no todos van a ser una bomber, claro que no queremos un discurso de la como el de una bomber, ¿no? Pero acabas de confesar todos los crímenes del asesino de la Baraja, ¿no? Y sin embargo te comportas así como un verdadero subnormal, ¿no? Que es un poco la impresión que dio siempre, ¿no? Su devenir profesional como soldado no creo que en absoluto le haya inducido a convertirse en el asesino de la Baraja. Él estuvo en 2 misiones en los Balcanes, pero no nos consta que viviera ninguna situación de enfrentamientos armados, ni una situación límite de ver su vida en peligro, ni mucho menos. Él cuando se alista en el ejército tiene esperanzas de actuar cinematográficamente. Si hubiera estado batiéndose en primera línea, pegando tiros, saltando colinas, podría llegar a decir, soy un gran militar. Tengo la medalla al valor. Por fin soy algo en el mundo, pero no. Tiene que pasar meses haciendo tareas de ayuda para determinados proyectos civiles. ¿Dónde está ahí la gloria del militar? Por eso, cuando llega a España y le llevan a que limpie el chapapote, es la humillación final. Alfredo Galán es un ser vacío por completo. Y ese ser vacío intenta rellenarse con algo precisamente por la vía de matar a gente y por lo menos sentir algo, ¿no? Estaba cansado de sentirse un cero a la izquierda. Y de pronto encontró que convirtiéndose en un asesino serial iba a poder tener un poder, iba a sentirse vivo como nunca lo había hecho. Este sujeto no hizo nada habitual. Él merece un capítulo, aparte dentro de la historia de la Crónica Negra. No sé si esto le ha compensado los años que lleva en la cárcel y va a estar.